¿Qué hay, marineros? Bienvenidos. Bien, quería hablar sobre las ventajas e inconvenientes que le veo al proyecto del Sáhara catalán. Pues bien, de entrada, por comentarlo así a grosso modo, el independentismo catalán, como está planteado actualmente, pues bueno, en España llevamos estancados en el debate de la política territorial durante años, décadas, por lo menos seguramente 30 años, debatiendo el tema de independencia de Cataluña y planteándolo siempre igual, como un gana-pierde o un pierde-gana. Gano yo a tu costa o ganas tú a mi costa, ¿no? Es decir, un debate, un enfrentamiento de egos, todos manteniéndonos tozudos como verdaderas mulas, y en nuestras posiciones fijas. Y bueno, pues así es como se plantea el tema de la independencia de Cataluña, como un gana-pierde, un pierde-gana. Por fin, con el Sáhara catalán, se plantea como un gana-gana, es decir, ganamos todos. Ganan los catalanes independentistas, ganan los catalanes no independentistas y gana el resto de España, es decir, gana todo el mundo. Entonces, destacar eso antes que nada, ¿no? Es decir, eso es la belleza del proyecto. Y lo que realmente lo hace posible, a fin de cuentas. Es decir, mucha gente piensa que el Sáhara catalán es un proyecto imposible. Están equivocados, están completamente equivocados. Es decir, es posible. Es muy difícil, tiene muchísima razón, es muy difícil. El proyecto del Sáhara catalán es muy difícil, muy complicado y tiene muchas dificultades. Eso está claro, es cierto, pero es posible. Es posible, eso es lo bueno que tiene, que es posible. El proyecto de la independencia de Cataluña, como está planteado actualmente, no es posible. Es mucho más fácil, simplemente meter unas papeletas en unas urnas de cristal, en unas urnas de plástico, meter las papeletas y ¡zas! Independencia. Es decir, planteado así actualmente es muy fácil la independencia de Cataluña, pero imposible. Imposible. Imposible porque lo único que pueden conseguir así es enfrentamiento y en el peor de los casos incluso una guerra civil. Es decir, es lo más a lo que se puede llegar. O nada o una guerra civil. Entre esos dos puntos es donde cae el independentismo de Cataluña como está planteado actualmente. Entonces, claro, yo prefiero, de todas, yo prefiero un proyecto que es muy difícil, pero posible, a uno que es muy fácil, pero imposible. Entonces, claro, si uno me dice, no, es que el Sáhara catalán es un proyecto surrealista. Bueno, y no es surrealista lo que está pasando en España, no es surrealista lo que está pasando en España, enfrentados 30 años, cada uno en su posición, tozudo. Independencia no, porque Cataluña es España. Y no. Y sé que hay gente que piensa lo contrario, pero da igual, yo voy a ser tozudo diciendo no, independencia no, Cataluña es España. Voy a ser tan tozudo que venceré con mi voluntad la tuya. Jaja. Y el otro bando igual. La libertad de los pueblos debe ser reconocida, la libertad de los pueblos, y Cataluña es un pueblo y queremos ser libres y lo que no puede ser es que se prohíba la libertad de los pueblos. Y yo sé que hay gente que piensa lo contrario, pero mi voluntad, conseguiré lo que yo quiero, se pondrá mi voluntad sobre la tuya y se satisfacerá mi voluntad a costa de la tuya. Entonces, eso no es surrealista. Estar 30 años, como mínimo, 30 años bloqueados en ese debate, estancados, sin progresar, enfrentándonos españoles contra españoles con temas que lo único que puede acabar es enfrentamiento, en peleas. Es decir, solo puede acabar en peleas, no puede acabar en independencia de Cataluña, no puede acabar en nada bueno. Entonces, Sáhara catalán es muy difícil, pero es posible. Pero es posible. Es posible si se hacen los pactos diplomáticos a nivel internacional, los pactos correctos, a nivel intranacional también, se hacen la debida diplomacia, se trae al debate público, se comenta, si se consigue la financiación, es decir, es todo posible al final. Es decir, es posible, muy difícil, unos retos muy grandes, pero al final es posible. El independentismo catalán planteado actualmente es un imposible. Es imposible porque, como digo, lo más que puede lograr, lo menos que puede lograr es nada. Y lo más que puede lograr es enfrentamiento. Pero independencia no va a haber. Lo que más puede haber son bofetadas. Entonces, mal, chicos, mal, de verdad. Ya tuvimos esto en el pasado y yo creo que es mejor buscar soluciones. Cooperar, no buscar el enfrentamiento, buscar entendernos, porque como digo, si no nos podemos entender ni entre españoles, Cataluña independiente se tiene que olvidar de intentar entrar en la Unión Europea, porque si no te entiendes ni con el pueblo vecino, ¿qué narices haces intentando tú entrar a un club donde hay daneses, donde hay griegos, donde hay de todo? Entonces, ¿qué me quieres decir? Es decir, hay que entenderse. Esto está haciendo un ruido aquí cuando golpea el cable. Entonces, bien, pues comienzo
con los inconvenientes del Sáhara catalán, lo que yo llamaría incógnitas, porque son las grandes dificultades que yo veo. Las tengo aquí anotadas y bueno, pues las grandes dificultades que yo veo es, de entrada, bueno, son cinco incógnitas, las nombro rápidamente. 1, diplomacia; 2, financiación; 3, sostenibilidad; 4, habitabilidad; y 5, inmigración. Entonces, esas son las cinco grandes dificultades o incógnitas que yo le veo al proyecto del Sáhara catalán. Entonces, describiéndolas muy brevemente, la número 1, diplomacia. Es decir, hay que hablar con todos los países vecinos, hay que hablarlo en las Naciones Unidas, es decir, hay que hacerlo a nivel diplomático y bueno, pues hay que conseguir los acuerdos internacionales y luego también intranacionales. A nivel de España, pues hay que conseguir los acuerdos y pactarlo todo para que se hagan el trabajo diplomático de fundar el Sáhara catalán. Entonces, ese es el primer gran reto, diplomacia. El reto número 2, financiación. Financiación, es decir, ¿de dónde sale la pasta? ¿Quién pone la pasta? Yo, como digo, veo sentido que lo ponga España en todo su conjunto, porque si España sale ganando, toda España sale ganando, toda Cataluña sale ganando, Cataluña tiene que poner parte, España tiene que poner parte, y la Unión Europea creo que también debería poner parte, porque es un proyecto que también beneficia a la Unión Europea. Entonces, yo creo que esas serían las principales fuentes, pero la parte más bonita de la financiación, bueno, luego busco cómo solucionar, ¿ok? De momento digo, pues eso, que financiación es un reto, es decir, está clarísimo. El tercer punto es sostenibilidad, es decir, cómo hacerlo para que el Sáhara catalán sea un proyecto sostenible y duradero. Es decir, que no ocurra que acabe habiendo un éxodo de la población que vuelva al continente y acabe convirtiéndose el Sáhara catalán en un pueblo fantasma. Entonces, ¿cómo hacerlo para que sea sostenible? ¿Cómo hacerlo para que la gente se quede allí realmente, viva allí, se cree un país allí de calidad y quiera vivir allí y todo funcione en el largo plazo? Es decir, sostenibilidad, otro gran reto del Sáhara catalán. Otro gran reto, habitabilidad. Es decir, yo no sé cómo es el terreno ahí en el Sáhara catalán, no sé cómo es el terreno, no sé las condiciones climatológicas, yo no sé, de verdad, tanta arena, hace mucho calor, ¿cómo se puede vivir ahí? ¿Es posible construir en arena? Entonces, esa sería otra cuestión fundamental, el tema de la habitabilidad. Otro gran reto que tiene el Sáhara catalán, el tema de la habitabilidad. Y luego, por último, el reto de la inmigración. La inmigración. Yo personalmente pienso que la inmigración es buena siempre que sea moderada, controlada, ordenada y que haya integración y que funcione. Entonces, personalmente, pero esa es mi opinión personal. A fin de cuentas no es tan relevante porque al final, pues yo simplemente puedo dar mi opinión, pero hay una cuestión con la inmigración. Es decir, en África lo que hay es muchas regiones muy pobres y muy pobladas también, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en Nigeria, creo que tiene 180 millones de habitantes aproximadamente, con una natalidad que tienen aproximadamente 8 hijos por mujer. Es decir, que en pocos años te das cuenta que van a haber más nigerianos que europeos. Entonces, hay muchísima población en África y que está creciendo vertiginosamente, exponencialmente, ¿no? El crecimiento de la población es exponencial. Entonces, claro, una población inmensa por muchos países africanos y mucha pobreza, claro, eso crea una presión migratoria enorme. Y de hecho ya se ve en Ceuta y Melilla que hay una presión migratoria muy grande. Entonces, eso sería un gran reto para el Sáhara catalán, porque la presión migratoria que habrá en el Sáhara catalán será como mínimo la misma que hay en Ceuta y Melilla. Entonces, habrá que buscar soluciones. Habrá que, yo personalmente, como digo, la inmigración es buena siempre que sea ordenada y controlada, pero bueno, ¿quién soy yo para decir si debería o no haber inmigración? Simplemente digo que existe riesgo de que haya una presión migratoria gigantesca. Entonces, pues eso, habría que hacer pactos con los países vecinos y buscar soluciones, pero bueno, simplemente digo que es un reto. Es decir, el tema de la inmigración sería un tema grande en el Sáhara catalán. Pero bueno, entonces esas son las 5 incógnitas, las 5 cosas difíciles, más difíciles que veo del Sáhara catalán. Pero bueno, insisto, aún así el Sáhara catalán lo veo muy interesante porque pese a esas 5 incógnitas existen otras 2 que sí que se pueden resolver. Entonces una sería voluntad política y la otra sería rentabilidad. Es decir, el proyecto del Sáhara catalán puede ser rentable y puede hacerse que sea con voluntad política, si es que realmente el independentismo catalán tiene base ideológica legítima de crear un país propio. Si es así, no debería ser difícil conseguir la voluntad política para crear el Sáhara catalán. Y luego, como digo, será rentable. Entonces, estas 2 incógnitas, estas 2 cuestiones claves, sí que les veo solución. Si es que realmente, como digo, hay una voluntad de crear un país propio catalán. Entonces,
sí que les veo solución y me parece que son mucho más importantes que las otras anteriores, porque las otras anteriores se puede buscar soluciones, pero si es rentable y hay voluntad política, yo creo que el proyecto ya está asegurado de que es posible, ¿eh? Porque claro, si no hay voluntad política y no es rentable, es imposible. Eso determina, estas dos variables determinan si es posible o es imposible. Y estas variables se pueden resolver. Entonces, el proyecto es posible. Las otras variables, las 5 que he nombrado antes, dificultan cuán complicado va a ser el proyecto. Pero no si es imposible o es imposible. Pero no si es posible o imposible. Bueno, pues entonces, por comentar un poco el tema de cómo resolver un poco las incógnitas, pues eso, diplomacia, a nivel inicial, pues hay que hablar con los países regionales, hay que hablarlo en las Naciones Unidas, comentar la situación, ¿ok? Y a nivel de política intranacional, pues tiene que salir al debate público, se tiene que hablar. Como digo, todo esto parte de la premisa, todo lo del Sáhara catalán parte de la premisa que existe un sentimiento independentista legítimo, un movimiento independentista legítimo del pueblo catalán. Es decir, que existe el pueblo catalán, que realmente existe y que realmente desea ser independiente. Si toda esa base ideológica es cierta, pues al proyecto del Sáhara catalán por lo menos se le debería hacer caso, ¿no? Porque a fin de cuentas es la independencia de Cataluña solo cambiando un elemento, el territorio, que se le da otro territorio, que tiene ventajas y desventajas. Concretamente ventajas, es más extenso, tiene más costas, tiene otra ubicación. Es un proyecto que puede funcionar si realmente hay voluntad política, porque además será rentable, como voy a describir a continuación. Entonces, eso sería la incógnita de la diplomacia. Pues hablarlo y, bueno, pues pactarlo a nivel internacional con los países regionales y a nivel intranacional hablarlo también, sacarlo al debate público y ver cómo puede ser el proyecto, cómo puede hacerse viable. En cuanto a financiación, como digo, la clave es la rentabilidad. Si el proyecto es rentable, pues la financiación ya saldrá a algún lado, es decir, se puede arreglar eso. Entonces, la financiación, y como digo, tanto a España como a Cataluña le conviene, a España también le conviene, porque España gana en cohesión social y gana un país vecino con el que va a haber muy buenas relaciones, va a ser como Portugal o Italia. Entonces, pues estará el Sáhara catalán, la República Catalana, pues oye, será maravilloso, tenemos un país ahí vecino con el que nos entendemos de maravilla, iba a decir un taco, pero bueno, de maravilla, nos entenderemos de maravilla. Entonces, España gana y luego aparte también gana que se crea estabilidad política. Todo este independentismo de Cataluña crea muchísima inseguridad jurídica, y sobre todo en Cataluña, que es parte de España, obviamente es parte de España, no seamos hipócritas. Por una parte decimos que Cataluña es España, pero luego decimos, no, es que son catalanes que se apañen ellos, es un problema de Cataluña, no seamos hipócritas, ¿vale? Entonces, los problemas de Cataluña, y concretamente los problemas de la economía catalana, son problemas de todos los españoles. Entonces, todo este movimiento de independentismo crea mucha inseguridad jurídica para las empresas. No saben si expandirse, si no expandirse, si traer más empresas, si crear empresas aquí. No saben, tienen inseguridad jurídica. Luego, todo esto del independentismo está saliendo carísimo a Cataluña. Y Cataluña, como parte de España, pues nos está saliendo caro a todos los españoles. Entonces, todo esto, y luego también, mira una cosa, a nivel de política nacional, los partidos independentistas están representados en el gobierno central. Y esto está creando también cierta inestabilidad en el mapa electoral nacional, en la política nacional. Por lo tanto, el independentismo catalán se está colando, de alguna manera, su inestabilidad en Cataluña, políticamente se está colando al Estado, al país, es decir, al gobierno central, y está desestabilizando también España. Es decir, Cataluña, como parte importante de España, pues está desestabilizada y por lo tanto está desestabilizando también España a nivel político, creando inseguridad jurídica. Luego, el independentismo de Cataluña nos está costando muchísimo dinero, nos está costando ya muchísimo dinero, dejando al margen todo el dinero, tiempo y esfuerzo perdido en enfrentar españoles contra españoles. Es decir, nos está costando un despilfarro el tema del independentismo, a todos los españoles. Por eso digo que con el Sáhara catalán tiene sentido que todos los españoles lo financiemos, porque, primero, ganamos un país aliado, maravilloso, con el que nos entenderemos de maravilla, y segundo, que es que dejaremos de perder pasta por un tubo como estamos perdiendo hasta ahora, en forma de inseguridad jurídica, en forma de enfrentamientos, etcétera, ¿ok? Entonces, tema financiación era ese, es decir, es rentable, el proyecto del Sáhara catalán, como voy a describir después, es rentable. Y bueno, pues sabiendo que es rentable la financiación, es que realmente es al revés. No deberíamos de debatir cómo conseguir la financiación, es al revés, porque tendremos ofertas de financiación. Serán los financieros los que se pelearán por financiar el proyecto del Sáhara catalán. Es al revés, es exactamente al revés. Una vez tienes un proyecto rentable, el problema no es cómo conseguir financiación. Ya vienen a ti, el problema es elegir el bueno, elegir la buena financiación, las condiciones correctas. Pero
Entonces, el tema de financiación viene después de haber encontrado una fórmula rentable. Y la fórmula rentable luego la describo. Entonces, bien, pues ese es el tema. El tema de sostenibilidad, pues eso, muy importante. Porque lo que no queremos es crear un proyecto que sea el Sáhara catalán y que al cabo de una década sea una ciudad fantasma. Porque luego hay un éxodo masivo, la gente se vuelva al continente y todo acabe en nada. Entonces, bueno, pues simplemente hay que planearlo bien. Hay que planificarlo bien y planear peores escenarios y calcularlo todo muy bien y muy holgadamente, con unos presupuestos muy holgados, con mucha seguridad, es decir, y crearlo bien. Y bueno, contar, por ejemplo, con el apoyo de las Islas Canarias para que sea un proyecto viable a largo plazo, para que haya población, para que se cree un buen sitio donde vivir, para que haya desarrollo económico legítimo y correcto, es decir, todo hay que planificarlo bien, hay que planificarlo muy muy bien y sobrecalculadamente, es decir, sobreestructurar, digámoslo así, planificarlo tan bien que de sobra, de todo doble o triple, ¿no? Hay un dicho en el ejército americano, el ejército estadounidense que dice, two is one, one is none, two is one, one is none, dos es uno, uno es nada. Es decir, en Estados Unidos el ejército, la punta, la cima de todo, la calidad, lo máximo en calidad, el ejército. En España se percibe, no sé por qué, como que lo que hace el ejército está mal. Las estructuras piramidales que hace el ejército, pues está mal. Pues el ejército normalmente es lo número uno, por lo menos en Estados Unidos. Entonces, en el ejército de Estados Unidos, two is one, one is none. Es decir, todo lo hacen por duplicado, nada de riesgos, es decir, todo duplicado. Pues el Sáhara catalán tiene que estar hecho con esta filosofía, es decir, todo duplicado o incluso triplicado, es decir, que no pueda haber ningún fallo, que no dependamos de nada, es decir, independencia, ahí va, el proyecto, ¿ves? Es un proyecto independentista legítimo, pues que hace falta independencia de verdad, narices. Pero bueno, con las Canarias el proyecto es muchísimo más fácil de que tenga éxito, porque puede haber un apoyo hasta que haya un desarrollo sostenible, que haga el poblado sostenible. Pero bueno, en cuanto a habitabilidad, pues chicos, de verdad, ahí lo ideal sería que los topógrafos nos digan, ¿no? Los expertos en tema y también pues en construcción, en cómo se construye en arena, cómo se puede construir, cómo se puede resolver el tema del abastecimiento de agua potable, el tema de las telecomunicaciones para que la gente tenga internet ahí en el Sáhara catalán, cómo se puede desarrollar el proyecto. Por ejemplo, ahí está en el ejército de Estados Unidos, otra vez, lo más de lo más, el ejército de Estados Unidos tiene el Battalion, Engineering Battalion, ¿no? Como una especie de batallón de ingeniería. Pues estos tíos hacen una especie de desembarco, construyen un muelle y luego en el muelle empiezan a construir un puerto y luego construyen una pista de aterrizaje, un landing pad, ¿no? Y construyen una especie de base así de la nada. O sea, hacen un desembarco y en un día, o así aproximadamente en un día, construyen un muelle, construyen un puerto, construyen un mini aeropuerto. Es decir, es un reto ingenieril también, ¿no? Hay muchos ingenieros en España que están en el paro, ¿no? Es decir, muchos estudiantes que se forman en España y luego no encuentran trabajo, ¿no? Pues chicos, es que aquí está la fuente del trabajo, ¿no? Está en África, como todos sabemos, África está por hacer. Pues con el Sáhara catalán, otra vez, yo os estaba diciendo, España sale beneficiada, pues ahí vemos un ejemplo de cómo España sale beneficiada y por qué España debería de financiar. Porque va a reactivar la economía, es un proyecto que reactiva la economía y no creando tonterías como hasta ahora, creando una autopista que une un pueblo fantasma con otro pueblo fantasma. Entonces, esto, si se planifica bien, no va a ser un pueblo fantasma, ese es el objetivo, de ahí el reto de la sostenibilidad. Y entonces, pues, el Sáhara catalán sí que se crea algo que después, como digo, va a ser rentable y va a devolver la financiación. Es decir, que incluso los españoles, nos costará dinero al principio, pero después haremos un beneficio. Es decir, porque el proyecto puede ser rentable, que es como estaba describiendo. Es decir, es un privilegio, como digo, es un privilegio financiar. No es que sea un problema de, ay, no encontramos quién pone la pasta. ¿No? Así pensamos muchas veces, mentalidad de pobre. Oh, el problema es el dinero, el problema es el dinero, el problema es el dinero. No, no, el problema es de ideas, de mente, de tener una buena idea y luego desarrollarla correctamente. Claro, de eso va a ser emprendedor. Sobre todo de desarrollar correctamente. Pero una vez tienes un plan y lo desarrollas correctamente y es rentable, la financiación es lo más fácil. De hecho, es al revés. Son los financieros los que se pelearán por financiar el proyecto. Ya quisiéramos todos los españoles poder financiar este proyecto, porque va a ser rentable. Entonces, esa es la cuestión que hay que entender. Pero bueno, habitabilidad, como digo, hay que hacer un buen estudio. Terreno, condiciones meteorológicas, se puede vivir ahí, cómo son las temperaturas, vientos, hay tormentas de arena. Podemos mirar Dubái también, Dubái, chicos, es que de verdad, la gente me dice, no, el Sáhara catalán es imposible. Mira lo que han hecho en Dubái. Mira lo que han hecho en Dubái. Bueno, había petróleo, había dinero. Chicos, el problema no es la falta de dinero. El problema no es la falta de dinero.
problema es que si se es vago, eso puede ser un problema. Ser vago es un problema. Entonces, pues bien, chicos, yo estoy quedando aquí ya sin voz. No sé por qué grito si tengo el micrófono en la boca. Quizás no debería hablar tan alto. Quizás debería alejarlo. Bueno, chicos, entonces vamos a ver por qué el Sáhara catalán va a ser un proyecto rentable. Por qué es un país viable. Por qué es posible y por qué se puede realizar el proyecto del Sáhara catalán. Pues bien, de entrada se puede hacer, porque va a ser rentable. ¿Y cómo va a ser rentable? Pues porque tiene unas características muy peculiares que garantiza su éxito industrial y por lo tanto empresarial y por lo tanto económico. Entonces, esa es la base de todo el asunto. Entonces, he destacado aquí varios puntos fuertes que tiene. Son 2, 3, 4, 5. 5 puntos fuertes que he destacado del Sáhara catalán. Es decir, ya a bote pronto sabemos que el Sáhara catalán va a tener éxito en 5 aspectos. 1. Logística. 2. Sector aeroespacial. 3. Recursos pesqueros o recursos marítimos. 4. Energía. Y 5. Turismo. Es decir, ya a bote pronto sabemos que el Sáhara catalán va a tener 5 sectores económicos o 5 sectores industriales de muchísimo peso, de muchísimo éxito. Entonces, pues eso, comento. Logística, por ejemplo. Bueno, pues básicamente lo que he hecho ha sido, en el globo terráqueo, he trazado la línea más corta sobre la superficie del globo terráqueo y he visto varias conexiones de varias ciudades que cortan por lo que es el Sáhara catalán, por la línea más corta sobre la superficie de la Tierra. Ese es el camino que previsiblemente seguirán los aviones. Entonces los aviones quieren ir de un punto de la Tierra a otro, van pues normalmente por el camino más corto y eso es la línea más corta en la superficie de la Tierra. Entonces he unido varias ciudades y he visto que el Sáhara catalán está justo en medio, o bueno, aproximadamente por en medio e intersecciona con esta línea. Entonces, eso, por ejemplo, sería la línea Buenos Aires-Moscú. Buenos Aires-Moscú, si trazamos una línea sobre el globo terráqueo, corta y pasa por el Sáhara catalán, que queda más o menos en medio, a mitad camino, entre Moscú y Buenos Aires. Luego, ¿qué sitio más bueno para hacer escala? ¿Qué sitio más bueno para tener una base logística de aviones, donde hacer escala, donde hacer transbordo? ¿Ok? Entonces, línea Buenos Aires-Moscú. Pero es que también Buenos Aires-Viena, Buenos Aires-Milán, Buenos Aires-Barcelona. Barcelona, la vieja Barcelona, la nueva Barcelona, pues un punto de escala maravilloso. Quieres ir de Barcelona a Buenos Aires, pues puedes hacer escala en el Sáhara catalán, por ejemplo. Bien, Barcelona no está muy lejos tampoco de Buenos Aires, pero Moscú sí, por ejemplo. Viena, bastante lejos. Entonces, para estos países sí que puede ser interesante hacer una parada, para estas líneas, para estas rutas aéreas sí que puede ser interesante hacer una parada, hacer escala en el Sáhara catalán. Bueno, pues ahí que tenemos 4, ¿no? Cuatro líneas. Bueno, realmente 8, porque es ida y vuelta, ¿no? Es Buenos Aires-Moscú, Moscú-Buenos Aires. Entonces es por 2 cada uno. Entonces son realmente 8 líneas que podrían aprovecharse de un aeropuerto en el Sáhara catalán. Pero es que también Sao Paulo-Moscú también tendría una parada ideal para hacer escala en el Sáhara catalán. Y Sao Paulo-Viena, y Sao Paulo-Varsovia, Sao Paulo-Praga, Sao Paulo-Múnich, Sao Paulo-Milán y otra vez Sao Paulo-Barcelona. Entonces, el Sáhara catalán sirve de punto de apoyo maravilloso para una especie de columna que construye un puente entre estas ciudades. ¿Vale? Otro caso sería el de Montevideo, Moscú otra vez, Montevideo, Varsovia, Montevideo, Praga, Montevideo, Viena, Montevideo, Múnich. O sea, otra vez el Sáhara catalán intersecciona en la línea más corta entre Montevideo y estas ciudades que he nombrado. Ushuaia, muy al sur de Argentina, con muchísimo potencial de desarrollo por todo el tema de la Antártida, que Argentina está explorando parte de la Antártida junto con Chile. Entonces Ushuaia, al sur del todo de Argentina, no es muy poblado, pero como digo, tiene un potencial enorme de desarrollo con el avance en el sector, en todo lo que es la Antártida. Pues Ushuaia, Berlín, Ushuaia, Frankfurt, Ushuaia, San Petersburgo, Ushuaia, Hamburgo y Ushuaia, Tallin. ¿Vale? Pues todas estas conexiones, como digo, la línea más corta entre estas dos ciudades que nombro, Ushuaia y las ciudades que he nombrado, la línea más corta por la superficie del planeta pasa directamente, sobrevuela el Sáhara catalán. Luego es un sitio ideal para parar y hacer una escala. Otra vez, Santiago de Chile, Roma. Río de Janeiro, Suiza. Río de Janeiro, Praga. Río de Janeiro, Varsovia. Río de Janeiro, Múnich. Luego también entre Lima e Israel. Claro, de Lima a Israel, vale, sí que es verdad que no habrá muchísimo tráfico, pero algo habrá, algo habrá. Y de entrada, ya te digo, es que es perfecto, porque de Lima hasta Israel,
corta, sobrevuela el Sáhara catalán. Luego, ¿qué sitio más maravilloso? Un aeropuerto ahí automáticamente, ya hay alguien que lo va a aprovechar. Y hay alguien que va a hacer ahí escala y va a conectar desde ahí, porque obviamente no quieres hacer un vuelo gigantesco, mejor hacer 2 vuelos pequeños que uno gigantesco, o 2 vuelos medianos que uno gigantesco. Entonces, Lima-Israel o Israel-Lima ya se beneficia directamente de que hay un aeropuerto en el Sáhara catalán. Luego también otro caso curioso, Mayotte, Nueva Orleans. Mayotte, para los que no lo sepáis, bueno, quizás no lo estoy pronunciando correctamente, pero bueno, Mayotte es la isla, una pequeña isla que hay entre Madagascar y África. Entonces, bueno, Madagascar es parte de África, entonces técnicamente entre lo que es el trozo principal de África y Madagascar. Bien, pues Mayotte es parte de Francia. Entonces Francia, para los que no lo sepáis, considera todos sus territorios de ultramar como parte de Francia continental, o la Francia metropolitana, como lo llaman. Entonces, eso quiere decir que para los franceses, Mayotte, esa isla que está en el sureste de África, es tan parte de Francia como París mismo, como la Torre Eiffel mismo, ¿no? Es decir, Francia considera todos sus territorios de ultramar como parte íntegra de Francia y no se hace distinción. Entonces, Mayotte es parte de Francia, ¿ok? Por lo menos en teoría, luego en la práctica ya no sé, pero en teoría por lo menos Mayotte es parte de Francia. Y Nueva Orleans, en Estados Unidos, es la parte más francófona de todo Estados Unidos. Entonces, pues a mitad camino, o más o menos a mitad, en algún punto de la ruta más corta, el camino más corto sobre la superficie de la Tierra entre Mayotte y Nueva Orleans, corta el Sáhara catalán. Luego, francófonos que vuelen de Mayotte a Nueva Orleans o de Nueva Orleans a Mayotte se beneficiarán directamente de que haya un aeropuerto en el Sáhara catalán. Muy bien. También Mayotte-Houston, Mayotte-Atlanta, ¿vale? O Atlanta-Mayotte. Luego también Johannesburgo-Seattle. Johannesburgo, creo que es la ciudad más importante, creo que no es la capital, pero es la más importante de Sudáfrica. Bueno, está al lado de la capital, así que da igual. Pretoria, ¿no? Creo que es la capital. Entonces, Sudáfrica, Johannesburgo, la principal ciudad, creo que no es la capital, pero la principal ciudad, Seattle, en el noroeste de Estados Unidos. Pues ese camino corta el Sáhara catalán. Luego también Johannesburgo, Portland. Portland también está cerca de Seattle. Y uno dirá, pero en Portland no hay nada. Bueno, pues creo que está Nike, ¿no? Creo que la empresa Nike, la sede central, está ahí. Pero bueno, bien, no es el sitio más poblado del mundo, eso está claro. Y tampoco serán las rutas más transitadas, ¿no? Los vuelos de estas dos ciudades. Pero bueno, en cualquier caso lo que estamos viendo es que por el mundo hay sitios muy lejanos que se beneficiarían directamente de que haya un aeropuerto en el Sáhara catalán. Podrían hacer escala y facilitaría mucho lo que son las conexiones. Entonces, en cuanto a logística, el Sáhara catalán automáticamente ya tiene algo de negocio. Ya hay líneas que se verían beneficiadas de que en el Sáhara catalán hubiese un aeropuerto. Luego, ahí empieza el primer negociete. El primer negociete del Sáhara catalán automático en su desarrollo. Bien, otro caso claro de negocio para el Sáhara catalán, muy directo. Sector aeroespacial. Y uno dirá, pero ¿por qué tiene que ver el sector aeroespacial? Pues muy sencillo. Esto lo he explicado ya en alguna ocasión. En los países que hacen lanzamientos al espacio, normalmente intentan lanzar lo más al sur posible en el hemisferio norte. Y en el hemisferio sur intentan lanzar lo más al norte posible. Es decir, siempre se intentan lanzar los cohetes para las misiones espaciales desde lo más cerca del ecuador posible, para así aprovecharse de la rotación del planeta y propulsar así los cohetes. Es el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, que lanza desde Cabo Cañaveral, en Florida, al sur de Estados Unidos. O Japón, que lanza desde Kagoshima, al sur de Japón. Rusia lanzaba desde el cosmódromo de Baikonur, que ahora es el actual Kazajistán, pero era antes la Unión Soviética, pues otra vez lanzaba lo más al sur posible. Es decir, los países... ¿Y la Unión Europea desde dónde lanza? La Unión Europea lanza desde la Guayana Francesa. La Guayana Francesa está en Sudamérica. Entonces, para la Unión Europea, lo que hablábamos de que Cataluña no estaría en la Unión Europea, pues si Cataluña sale de España mediante el proyecto del Sáhara catalán, de manera pactada, de manera coordinada y de manera cooperativa con el resto de España, si se hace ese proyecto de independencia, Cataluña obviamente sí que podrá ser parte de la Unión Europea, incluso aunque esté en África, porque habrá lo más importante, que es voluntad política. Habrá voluntad política tanto por parte de Cataluña, tanto por parte de España, como por parte de la Unión Europea, todos, y sobre todo la Unión Europea, chicos, porque os lo estoy diciendo. La Unión Europea, para lanzar sus cohetes, tiene que lanzarlos desde la Guayana Francesa, que está en Sudamérica, fijaros, en Sudamérica lanza los cohetes. Entonces,
Cataluña, la República Catalana, del Sáhara catalán, está bastante cerca del Ecuador, con lo cual sería zona de lanzamiento de cohetes para la Unión Europea. Luego, todo el sector aeroespacial, que es un sector, esto es indiscutible, es un sector de mucho futuro y que va a más, un sector que va a más, pues todo el sector de lo que es aeroespacial se construiría en el Sáhara catalán, es decir, sería el gran estado, ¿no? Sería como una especie de California casi, ¿no? de sector aeroespacial, de alta tecnología, porque un montón de industria aeroespacial se establecería ahí, se fundaría ahí, se formaría ahí y habría un montón de negocio, un montón de empresas, un montón de sector industrial relacionado con el sector aeroespacial. Es decir, que la Unión Europea se beneficia directamente mucho de que, uno, el Sáhara catalán se funde, por temas de financiación, le interesa, porque tendrá un sitio donde lanzar cohetes, que está cerca de Europa y está cerca del Ecuador. Pues le interesa por eso financiar, número uno. Y número dos, admitir a Cataluña dentro de la Unión Europea, que además habrá sido una salida, una independencia pacífica, pactada, y con todos los galones y todo bien hecho. Entonces, obviamente, Cataluña, la República Catalana, si lo desea, estará dentro de la Unión Europea, porque se hace por las buenas, porque habrá voluntad política, y porque es que a la Unión Europea le convendrá, porque tendrá todo ese sitio de lanzamiento para las misiones espaciales, que es un sector que obviamente va a más. Los satélites, etcétera, las telecomunicaciones, los satélites, las investigaciones del espacio, un sector que va claramente hacia arriba, pues Sáhara catalán está posicionado para liderar el progreso en este sector. Es decir, será un país occidental privilegiado. Entonces, ya he dicho uno, logística, gran negociete que se puede empezar haciendo ahí. Sector aeroespacial, número 2. Número 3, recursos pesqueros. Destaco los pesqueros, pero marítimos en general. Recursos marítimos. ¿Tú sabes la línea de costa que tiene el Sáhara catalán? La línea de costa, pues tiene casi 1000 kilómetros. 1000 kilómetros, es decir, una costa alucinante. Y no es que sea una costa remota o en un mar cerrado tipo mar Caspio. No. Es en el Atlántico Norte. Es decir, el Sáhara catalán tiene costa al Atlántico y está en línea recta directamente comunicada con Estados Unidos. Es decir, no es que esté tampoco lejos de... Está a mitad camino también entre Europa y Sudamérica, como estaba describiendo. Que Sudamérica tiene muchísimo desarrollo, pensemos en Chile, pensemos en la Patagonia, en Argentina. Bien, la Patagonia es muy bonita, pero también tiene su desarrollo económico en las ciudades. Punta Arenas, Ushuaia, Río Grande, Río Gallegos, Puerto Montt, un poco más arriba, Puerto Natales, en Chile. Es decir, todo el sur de Chile, el sur de Argentina tiene muchísimo desarrollo. Pues a mitad camino entre el sur de Argentina y el sur de Chile y Europa, se encuentra el Sáhara catalán, un punto precioso para logística. Pero bueno, sigo comentando cosas. Recursos pesqueros, pues eso, es decir, tiene ahí, vamos, recursos marítimos, un montón de costa, maravilloso, porque hasta 200 kilómetros mar adentro, eso se llama, creo que, zona económica exclusiva. Eso quiere decir que tiene derechos, el Sáhara catalán tiene derechos en esas aguas a explotarlo económicamente, pues todos los recursos que haya, todo el pescado, toda la pesca, todo ese sector del Sáhara catalán. Entonces, económicamente, pues ahí tiene un sector ya, otro más. Es decir, jolín. Energía, es decir, obviamente, energía no le va a faltar al Sáhara catalán. Todo que se comentaba, vi en las noticias hace unos meses, o el año pasado, no sé cuándo, vi el tema de la nueva reforma energética, la ley de pobreza energética, no sé qué historia, se montó un follón, un pitote en Cataluña. Chicos, energía, Sáhara catalán, ¿qué más quieres? Sol, energía solar. ¿Tú sabes la cantidad de kilovatios que hay por metro cuadrado en el Sáhara catalán? Pues yo tampoco lo sé, pero podría mirar el dato y ojalá os pueda mirar, lo encuentre y os lo pueda facilitar. Pero vamos, energía solar, energía limpia. Cada vez las condiciones son más exigentes, las condiciones de generación de energía limpia. Cataluña es una potencia, pues una potencia. El Sáhara catalán será una potencia de generación de energía renovable. Otro sector enorme en el que podrá ser puntero rápidamente, porque rentable, el problema está que los paneles solares normalmente no son rentables. No son rentables hasta que los pones en África. Y entonces te das cuenta que sí que son rentables. Es decir, todo depende, claro, porque el tiempo es el factor de los negocios. Pones los paneles solares en el Sáhara catalán y verás cómo sí que son rentables. Molinos eólicos. Es decir, si el Sáhara catalán es muy desértico, los molinos eólicos, pues probablemente habrá muchísimo viento. Insisto, yo temas de habitabilidad no los conozco mucho, pero me imagino que en el desierto, al ser plano, pues habrá muchísimo espacio para que el viento haga recorrido. Entonces puede haber mucho viento. Eso obligará a que las construcciones sean específicas, estén bien diseñadas, pero desde el punto de vista de generación de energía,
Maravilloso. Es decir, energía eólica, energía solar, bien servidos y exportación de energía. Exportación de energía. Es decir, maravilloso, chicos. Pues es que insisto, chicos, el tema de la energía es mucho más importante de lo que parece. Es decir, en España es que no nos damos cuenta, pero hay países en Europa, en el norte de Europa y en el este de Europa, en donde parte de la población, o una gran parte de la población, en invierno tiene verdadero miedo y verdaderos problemas con el tema de la energía, no tienen el suministro energético garantizado. Entonces, llega el invierno y la energía no está garantizada y tal vez no puedan permitírsela o tal vez tengan conflictos con los países vecinos, cierran la llave, no llega más hidrocarburo, no llega más combustible fósil y de repente tienen pues problemas energéticos y en invierno con el frío que hace. Eso ocurre en algunos países del este de Europa y también en el norte de Europa parte de la población muchas veces tiene problemas, ¿no? Por el tema de la calefacción y no tener capacidad de poderse financiar. Sí, en el norte de Europa también pasa. De no poderse pagar lo que es la energía. Entonces, lo que quiero decir es que el tema de la energía es un verdadero problema en Europa y en muchos países del mundo, pero en Europa especialmente. Entonces, no nos damos cuenta en España, no nos damos cuenta, pero cuando digo que el Sáhara catalán es una potencia energética rica, una potencia energética rica y además energía renovable, solar y eólica, por ejemplo, y es rica energéticamente. Chicos, es que eso hay que valorarlo. Es que no nos damos cuenta. En España no nos damos cuenta. Nos tendría que pasar eso. Nos tendría que pasar un año de un frío enorme, una ola de frío enorme y nos diésemos cuenta, Dios mío, qué importante es la energía. ¿Eh? Qué importante es. Pues el Sáhara catalán ya tiene eso resuelto. Es decir, es que no nos damos cuenta. Es un problema de no darse cuenta. Es un problema de no haber tenido los problemas de falta energética para darse cuenta de lo importante que es el tener energía renovable perfectamente asequible, fácilmente conseguible, fácil de conseguir. Pero bueno, simplemente quería hacer un poquito de hincapié en este punto. Y luego el último sector, turismo. Turismo, una potencia turística que va a ser el Sáhara catalán, una potencia turística. Va a ser el gran centro turístico de Europa. Y uno dirá, bueno, pero eso compite con España, tal, y las Canarias que están al lado. Oh, no, mal. Bueno, varias cosas. A eso hay que decir varias cosas. Lo primero, no está claro que eso reste negocio a España o a las Canarias. Es decir, porque muchas veces ocurre que cuando traes más, generas más clientela. Es decir, generas más atracción. Se genera como una especie de clúster, ¿no? Entonces, cada vez viene más gente porque se convierte más como en un centro de ocio, el combo Canarias con el Sáhara catalán. Entonces, eso genera generalmente más atracción, porque por ejemplo, cuando Estados Unidos se empezaron a abrir todas las ciudades al comercio, eso no hizo daño a Times Square. Es decir, había muchísima gente que pensaba que Nueva York caería en declive, porque todas las nuevas ciudades emergían, y claro, les va a quitar el negocio a Times Square, a Nueva York. Pero no, lo único que hizo fue Nueva York cada vez más y más importante. Y hoy en día Nueva York sigue siendo el sitio más importante, el más caro. Manhattan, la isla más cara. Times Square, carísimo. Es decir, lo más caro que hay en Estados Unidos. Entonces, no necesariamente que aparezcan nuevos participantes reduce los ingresos. Puede generar más negocio. Otro ejemplo claro es el de Las Vegas. Si hubiese nada más un casino, probablemente estaría arruinado. Pero al haber tantos casinos, se ha convertido eso en un centro de casinos. Y entonces atrae muchísima más gente. Entonces, o a veces encuentras la típica calle, por ejemplo, ¿te has dado cuenta que hay un montón de restaurantes? ¿Te has dado cuenta de eso? Muchas veces en las ciudades no hay restaurantes, en barrios enteros no hay ni un solo restaurante o no hay cines y de repente te encuentras 4 cines en una misma calle o 4 restaurantes en una misma calle. Eso es porque atrae más gente. Entonces, atrae más gente y el negocio aumenta y todos ganan más y todos se benefician. Yo no digo que necesariamente vaya a pasar eso con el Sáhara catalán y las Canarias, pero probablemente sí que ocurra, que se convierta más en un centro turístico y posiblemente incluso fomente más lo que es la marca España a nivel turístico. Sí que es cierto que todo esto va de independencia, el Sáhara catalán será independiente, pero al estar al lado de las Canarias, y las Canarias son parte de España, pues fomenta el tema, desde luego fomenta el suroeste de Europa y noroeste de África como centro turístico. Pero bueno, entonces ese sería el primer punto. Es decir, no necesariamente esto va a quitar negocio de España. Punto número 2. Si lo quitase, si pasase eso, que así sea. Es decir, que así sea. Hay que entender de negocios, hay que entender de finanzas, hay que entender de economía y de sociedad. Hay que entender, de verdad, no, porque si no caemos en demagogias baratas. Entonces,
la gente subestima muchísimo la capacidad regenerativa de la sociedad y de la economía. Entonces, si pasase eso, que se crea el Sáhara Catalán y se crea el nuevo centro turístico, y yo creo que no va a quitarle a Canarias, sino que le va a traer más turismo a Canarias, pero bueno, si pasase eso, que así sea. Es decir, se readapta, la economía se readapta. Sí que es verdad que hay que hacer esfuerzo, pero es así, es decir, es así. También hay que ver lo que ganamos todos en España, ya lo he dicho antes, ganamos en España mucho con el proyecto del Sáhara Catalán. Si ocurriese eso, España se readapta, la economía se readapta y se reajusta a nuevas soluciones. Es decir, si imaginamos, por ejemplo, a nivel hipotético, que en España hubiese tormenta durante una década, imaginamos que de repente hay mal tiempo, ya el buen tiempo se acabó en España y siempre hay mal tiempo. ¿Tú crees tú que nos arruinaríamos? ¿Realmente crees tú que nos arruinaríamos y nos moriríamos todos de hambre o horrible tal? ¿Tan tontos e inútiles somos? Bueno, ahora que planteo la pregunta, no, en serio. No, lo que pasa es que se readapta, la economía se readapta, la sociedad es más adaptativa de lo que creemos. Pensamos enseguida en dramas, oh no, si no hay buen tiempo no vendrá el turismo y de España depende del turismo y si no hay turismo nos arruinamos. No, no. El primer año un poco sí, el primer año se nota el impacto, el segundo también, pero un poco menos, el tercero poco a poco se va regenerando y se va reorientando el sector económico. Entonces, si ocurriese eso de que el Sáhara Catalán quita negocio turístico a España o a las Canarias, simplemente es una cuestión de readaptar las economías. Hay que reorientarlas y readaptarlas. Eso se hace, ocurre. Es decir, no hay que subestimar la capacidad regenerativa y readaptativa o adaptativa. No hay que subestimar la capacidad regenerativa y adaptativa de las economías. Entonces, España, si de repente hubiese un eclipse que durase una década y fuese siempre oscuro y mal tiempo, bien, no vendrían turistas. El primer año, horrible. Segundo, muy mal. El tercero, mal. El cuarto, y poco a poco iría mejorando porque saldrían negocios alternativos. La gente se metería en sectores alternativos. Empezaría a haber industria. Empezaríamos a tener, pues, nuestro sector automovilístico propio, probablemente, etcétera. Se empezaría a generar. No ocurriría de la noche a la mañana, pero sí que ocurriría. Es decir, esto ocurre así. Es decir, ¿por qué te crees que en el norte normalmente es más industrial y en el sur, en Italia, por ejemplo, es todo mucho más turístico? Pues porque ¿para qué montar una fábrica en el sur si en el sur pones hoteles y ya está? Pues si no puedes poner hoteles, entonces sí que montas la fábrica, que es lo que hacen en el norte. Porque los hoteles no se llenan tanto, no hay tanta gente que lo visita, es un negocio mucho más fácil. El del hotel, pues pones un hotel y fácil, y a la playa. Pero se puede regenerar, es decir, se puede adaptar. Una economía que no puede ya vivir del turismo se readapta. Es decir, que no nos vendan milongas de que sería el cataclismo, etcétera. Pero bueno, chicos, yo creo que ya he hablado mucho de este tema. Entonces eso, quiero dejar muy claro eso, de que todas estas cosas me dan seguridad de que el proyecto del Sáhara Catalán es rentable. Es decir, dos de las cosas más importantes las tiene el Sáhara Catalán. Uno es rentabilidad. Y dos es voluntad política, si es que realmente el proyecto de independencia de Cataluña es un proyecto con base ideológica legítima. Si eso es así, por lo menos se debería prestar atención al proyecto, ¿no? Porque se está ofreciendo todo lo que pide la independencia de Cataluña, crear un país nuevo, absolutamente propio, desde cero, totalmente independiente, desconexión, se ofrece todo, solo que cambiando el elemento, que es el territorio, que como digo, no es peor, no es necesariamente peor, es distinto, tiene más extensión territorial, tiene cosas buenas, tiene más generación de energía, es distinto. Entonces, por lo menos, prestarle atención. Si no se le presta ni atención al Sáhara Catalán, a mí eso me dice toneladas sobre las verdaderas intenciones del independentismo catalán, que quizás sean chinchar un español a otro. Es decir, puede ser, yo no lo sé, pero desde luego, como está planteado actualmente el independentismo catalán, lo he hablado en el vídeo anterior, absurdo, es absurdo. Esto, por lo menos, es un gana-gana, ganamos todos, una cooperación, y es posible. Es posible, es muy difícil, tiene todo el mundo razón, es muy difícil el Sáhara catalán, pero es posible, porque como está planteada la independencia actualmente, es muy fácil, pero imposible. Muy fácil, pero imposible. Es posible, en el menor de los casos, conseguir nada, y en el mayor de los casos, conseguir acabar a guantazos. Entonces, de verdad, chicos, es decir, hay que reciclarse, hay que mover el tema. Es decir, independencia de Cataluña, ok, buen proyecto. Yo me encanta España, quiero mi país, quiero lo mejor para mi país, pero independencia de Cataluña, sí, ok, pero bien hecho. Es decir, bien hecho y en el que nos beneficiemos todos. Y entre los cuales destaco mucho también los catalanes independentistas, porque se van a crear un país que va a ser la leche de país. Se van a crear ahí, ¡buah! Es una especie de Las Vegas, una especie de Miami, una especie de California, es decir, será el estado soleado, más soleado que España, quiero decir, de la Unión Europea,
Va a ser una potencia flipante, va a ser una potencia increíble. Entonces, y económicamente tiene sectores ya muy garantizados, es decir, logística, aeroespacial, recursos pesqueros, recursos marítimos, energía, ¿ok? Energía, generación de energía fotovoltaica, energía eólica, turismo. Flipante, es que va a ser flipante. Y esos son solo los sectores que yo ya veo en los que el Sáhara catalán va a tener éxito asegurado. Es decir, esos son los sectores donde yo veo éxito asegurado. Pero es que además vienen los sectores que luego se cree el Sáhara catalán propios. Es decir, si se crea pues la industria de la petroquímica o la industria de los productos químicos, o la industria de fabricación de manufactura o cualquier sector de robótica, o pues el sector aeroespacial quizás lo complementa con sector robótica o yo qué sé, todo esto que se desarrolla aparte, o tecnologías de internet, se monta a lo mejor el Silicon Valley de Europa en el Sáhara catalán, porque los catalanes, pues como son muy trabajadores que son y muy de una sociedad muy desarrollada y avanzada, pues posiblemente tengan una política fiscal muy interesante, que sea muy favorable para la creación de startups, por ejemplo. Entonces, una nueva jurisdicción, unas nuevas leyes fiscales, quizás hacer un sistema fiscal muy sencillo, fácil de entender, fácil para los ciudadanos, agradable para los ciudadanos. Se crea un sector ahí de emprendedores, una especie de incubadora gigante. Entonces, Sáhara catalán va a ser como California, la California de la Unión Europea, un estado soleado al suroeste, donde habrá surf, donde habrá olas, donde habrá un montón de turismo, habrá, yo qué sé, tendrá Las Vegas, es que va a ser la leche, va a ser la caña de país. Entonces, yo lo veo de cajón, es decir, en vez de acabar a guantazos en España, ¿por qué narices no crear un país de verdad como dice el independentismo catalán? Porque como digo, el independentismo catalán, si uno sabe mirarlo bien, es bueno. Es decir, tiene cosas buenas. El independentismo catalán tiene cosas buenas. Catalán es un idioma precioso. El Sáhara catalán, la República Catalana, puede existir. Puede existir. Va a ser difícil, yo lo digo. Hay retos. No pretendo aquí vender nada en absoluto. Pretendo engañar a nadie, nada. Es decir, yo veo que es posible. Es posible, es muy difícil, pero es posible. Chicos, yo me estoy quedando ya aquí sin voz. Ya he comentado unas cuantas cosas. No acostumbro a hablar tanto normalmente. Y ahora de repente me pongo a hablar aquí un montón. Y hacer aquí unos vídeos hablando un montón. ¡Wow! Pero bien. Chicos, pues nada, eso. Simplemente eso. Decir que el Sáhara catalán tiene, eso lo más importante, rentabilidad. Una vez ya tienes la rentabilidad con todos estos sectores económicos, logística, aeroespacial, recursos pesqueros, recursos marítimos, energía, turismo, más todos los que genere el Sáhara catalán por su propia cuenta, una vez ya es rentable el proyecto, la financiación es fácil. Es decir, la financiación, los que financian recibirán su dinero y recibirán sus intereses, el servicio de la deuda, podrán pagar los intereses, maravilloso. Insisto, es un privilegio pagar el Sáhara catalán, es un privilegio porque va a ser rentable. Entonces, es que enseguida la gente, ¿eso lo tengo que pagar yo? ¿Por qué lo tenemos que pagar todos los españoles? Mentalidad de pobre, chico, mentalidad de pobre. Es decir, la rentabilidad es lo importante, no quién lo paga ni cómo lo paga. Ojalá pudieses pagarlo tú, ya quisieras tú pagarlo, ¿no? Una cosa que va a ser rentable y va a dar un montón de beneficios. Pues eso, chicos, yo creo que ya he comentado las cosas que quería comentar, ¿vale? He destacado un poco los inconvenientes o las incógnitas que le veo, los retos, los cinco grandes retos que le veo al Sáhara catalán. Y, bueno, pues las ventajas económicas, los motivos por los cuales veo al Sáhara catalán como ya de entrada un motor económico, y una viabilidad económica clarísima desde el principio. Pero bueno, chicos, ese era el tema, quería comentarlo. Bueno, y luego también la belleza, ¿no? De crear Cataluña, una nueva Cataluña, dos Cataluñas habrán, precioso, dos Cataluñas. Si el mundo ahora pudiese, si el planeta Tierra pudiese ahora hablar, se giraría y me miraría y me diría, no, por favor, no me hagas esto. Dos Cataluñas no. Con una ya tengo bastante y me sobra. No, bueno, bromas al margen, pero será precioso, ¿no? Irás de Barcelona, saldrás desde desde el viejo continente, la antigua Barcelona, y llegarás hasta Nueva Barcelona. Será precioso, hombre. O Terraco, ¿no? Terraco era donde empezó Cataluña, donde empezó realmente toda la península ibérica. Terraco, pues Nova Terraco, o Terraco Park, ¿no? Eso será como Washington DC. Pues Terraco Park será la capital del Sáhara catalán. Nova Barcelona. Será increíble, chicos, será increíble. Es un proyecto, es posible. No es fácil, pero es posible. ¿Ok? Pues bueno, chicos, como digo, ya he hablado aquí un montón. Y bueno, pues eso es. Si os ha gustado el vídeo, os animo a que le deis un buen me gusta. Si no os ha gustado, os animo a que por favor, en vez de poner un no me gusta, me expliquéis con cariño y con respeto, por favor.
los motivos. ¿Por qué nos ha gustado? ¿Qué cambiaríais? ¿Qué haríais? Vuestras opiniones. Me encanta oírlas, pero por favor siempre con cariño y con respeto. Y si son crítica, por favor constructiva, ¿ok? Destructiva no nos lleva a ningún lado. Pero bueno, tanto os haya gustado como si no, muchísimas gracias por haber visto el vídeo. Y bueno, pues os animaría también a que os suscribáis al canal. Pretendo poner aquí un botón, por eso estoy haciendo con las manos así. No es que esté haciendo en plan DJ, nada raro. Entonces, os animaría a que os suscribáis al canal. Y espero veros en el próximo vídeo. Un saludo y chao. Y adeu.